Se le conoce como el conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad. Además, es institucionalizado con la finalidad de poseer certeza jurídica e imponer su cumplimiento. Por eso, hoy hablaremos sobre el derecho. Pero antes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez, político mexicano. Lo que busca el derecho es brindar orden en el mundo. Su funcionamiento es de acuerdo a su clasificación, por lo que existen distintos tipos. Sin embargo, a pesar de ser muchos, cada persona tiene acceso a cada uno de estos derechos desde el momento en el que nace. Además, cuenta con órganos que poseen la autoridad para imponerse en el momento que el individuo rompe o viola alguna de las leyes establecidas por la autoridad. El castigo que se le impone es dado por el ordenamiento jurídico, al cual se le conoce como sanción y puede ir desde el pago de multas hasta encarcelamiento y, en algunos casos, incluso la muerte. Las instituciones jurídicas del día a día, ya sean del derecho penal, del derecho civil, del derecho procesal, del derecho comercial, no son instituciones que nacen de la noche a la mañana, no son instituciones exclusivamente contemporáneas, son, y lo han sido siempre, instituciones históricas. No puede entenderse, por ejemplo, la figura de la pena, de la capacidad jurídica, del sistema de reelección presidencial, del bicameralismo, de la pena de muerte, del procedimiento ejecutivo, del debate sobre el sistema acusatorio, adversarial, sin una perspectiva histórica. Existen 4 edades en donde vemos la evolución del derecho. En el caso de la Edad Antigua, lo dividimos en 5 culturas: la cultura egipcia, la cultura sumeria, la cultura mesopotámica, la cultura fenicia y la cultura romana. Cada una de estas culturas contaron con momentos trascendentales dentro del derecho y vamos a destacar las más importantes a continuación. En el caso de la cultura egipcia se destaca la Estela de Gizeh, el documento jurídico más antiguo, el cual incluye una inscripción de un registro de testigos y demás formalidades, lo que nos lleva a pensar que en aquella época ya existía una normativa civil. De la cultura sumeria se destaca que existían 29 leyes relativas al derecho penal en la que se incluían el divorcio, las prácticas de brujería y se establecía el principio de la compensación pecuniaria para los delitos corporales y otros relativos con los daños a la agricultura. Con respecto a la cultura mesopotámica, se destaca el Código de Hammurabi, el cual tenía un conjunto de leyes que se basaban en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, lo cual nos hacía pensar que existía un sistema de penas retributivas. De la cultura fenicia se destaca que existieron varias naciones desarrollando actividades comerciales y agrícolas, implantando el derecho comercial. Por último, tenemos el derecho romano, el cual estaba constituido por una serie de textos de la antigua Roma en donde se encuentra el origen de la mayoría de instituciones del derecho civil moderno, constituyendo así el fondo de las principales legislaciones de Europa. Estos se dividieron en 5 épocas. Primero tenemos la época antigua, que data del año 753 a.C. al 450 a.C., en donde se desarrolló el derecho civil romano. En este caso, el derecho se confundía con la religión, siendo la costumbre su única fuente. Pasamos al año 450 a.C. hasta el 130 a.C., con la época preclásica, donde el derecho romano tenía 4 fases: la lex, el plebiscito, el senado conjunto y el lis gentium. Aquí nació la ley de las 12 tablas, que fue el primer estatuto escrito de derecho positivo contenido en las instituciones tanto del derecho público como del derecho privado. Entramos a la época clásica, en el 130 a.C. al 248 después de Cristo, donde el derecho llegó a un momento histórico en cuanto al mayor grado de perfección, ya que la jurisprudencia comenzó a ser controlada por los emperadores, unificándose. El poder legislativo se afirmó en el año 248 después de Cristo hasta el 476 después de Cristo, durante la época posclásica, donde el emperador era el que tenía dicho poder y, además, el derecho se configuraba estatalmente, diluyéndose y burocratizándose las escuelas de los juristas.
Para el año 527 después de Cristo al 565 después de Cristo aparece el derecho justiniano. Aquí el emperador ejerció la función legislativa y realizó las más importantes compilaciones del derecho romano en 4 obras que fueron el Codex Vetus, el Digesto, las Instituciones y las Novelas. El derecho fue modernizándose en la medida en que pasaban los años y las sociedades se hacían cada vez más complejas. Conocemos como Edad Media el periodo a partir del siglo V después de Cristo hasta la llegada de los europeos a América. Durante estos años, el derecho se dividió en 2 etapas. Por un lado, tenemos la Alta Edad Media, que es donde empieza a realizarse una compilación de derecho romano prejustiniano y el derecho continúa sobre la base de lo consuetudinario. Y, por otro lado, tenemos la Baja Edad Media, donde aparecen los glosadores, personajes que se dedicaban al estudio y enseñanza del derecho romano en el norte de Italia. Durante esta etapa se comenzó a usar el método de glosa textual del derecho romano justiniano. Durante el siglo XV, hasta inicios de la Revolución Francesa, llegaron un sinfín de cambios. Estos formaron parte de la Edad Moderna. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, ya nos imaginamos a qué exactamente va dirigido estos cambios, y es que durante esta etapa se consiguió la declaración y consagración de los derechos del hombre y ciudadanos que conocemos actualmente como el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, a la seguridad y a la resistencia a la opresión. De aquí en adelante entramos a la edad contemporánea, que es donde más textos normativos aparecen en distintos países del mundo. Por un lado tenemos el Código Prusiano en el año 1794, el cual formulaba un derecho privado alemán que repudiaba el derecho romano y se asentó directamente sobre la razón natural y las costumbres prusianas. Pasamos al año 1804, con el Código Civil francés o el Código de Napoleón, el cual marcó un hito en la codificación del derecho civil, consolidando muchas leyes durante el periodo revolucionario franco y daba una estabilidad jurídica y legal. 7 años después aparecía el Código Civil austriaco en el año 1811. A inicios del siglo XX tenemos en el BGB de Alemania y el Código Civil italiano, los cuales sirvieron de fuente para la legislación civil de varios países de tradición jurídica continental e incluso otros países ajenos como la República Popular China, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Grecia. Desde 1974 hasta la actualidad, con el inicio de la tercera revolución industrial, avances como la microelectrónica, la biotecnología, la energía nuclear y otros avances fueron el motor para el surgimiento de nuevas instancias que incidían en la formación y evolución del derecho como la globalización, la creación de los bloques económicos, la producción de segmentos de mercado, la clonación, la identidad genética y la fertilidad asistida, de la cual surgen controversias que aún están siendo discutidas. Este vistazo al pasado nos sirve para comprender el derecho como un ente vivo que va mutando y evolucionando junto con las civilizaciones, lo cual nos hace pensar que aún hay muchas nuevas leyes y normas por ver. Durante esta evolución no solo cambió la manera en la que se percibía y ejecutaba el derecho, sino también fueron apareciendo distintos actores que llevaban a cabo este oficio. Estos actores pueden variar dependiendo del modelo jurídico de cada país y pueden ir desde abogados y fiscales hasta jueces y legisladores. El respeto a la ley es en Hayek inseparable de su fe en el mercado libre, pero él distinguió siempre, y lo explicó con mucha claridad en los 3 volúmenes de Derecho, Legislación y Libertad, entre ley y legislación. Cosmos es el orden legal espontáneo y Taxis la legalidad impuesta por el poder. La primera es aquella forma de legalidad natural creada y perfeccionada por la costumbre y la tradición, en respuesta a la necesidad de crear un orden para resolver los litigios y evitar el caos y la violencia en el seno de una sociedad. Y la sancionada por parlamentos y tribunales que, a veces, fractura y distorsiona la primera y puede llegar a ser tan perjudicial en el campo jurídico como la planificación económica, algo que, en el ideario hayekiano, constituye siempre una amenaza contra la libertad. El llamado de la tribu, Mario Vargas Llosa. Toda sociedad debería ver con ojos críticos a la legislación, pues esta, bajo ninguna circunstancia, debería atentar contra las libertades individuales, incluso por más de que sea socialmente aceptada.
En el pasado, las leyes ya generaron muchos perjuicios irreparables, como cuando le impedían votar a las mujeres o legitimaban la esclavitud por cuestiones raciales. En su tiempo, estas leyes eran defendidas con argumentos pomposos en torno al peligro que darle libertad a la gente generaría. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Y es que el miedo y los prejuicios son un factor determinante en la tolerancia que tendrá la población a las nuevas leyes. En ese sentido, existe una serie de preguntas válidas que podríamos hacernos como, por ejemplo, ¿a quién está perjudicando la legislación actual? ¿Cuán legítima es una ley que recorta libertades individuales? ¿Es nuestro sistema de representación legislativa mejorable? ¿Necesitamos tantas leyes y regulaciones? ¿Podría implementarse un sistema descentralizado para que la gente pueda dictar sus propias normas dependiendo de su contexto? ¿Podríamos considerar algunas leyes espurias? Y, en caso de que sí, ¿cuán legítimo es que nos apliquen violencia por ellas? ¿Tienen sentido los delitos sin víctimas? ¿Qué se hace con la ambigüedad de las normas? Así como estas, pueden surgir muchísimas más interrogantes en torno a la ley, todas igualmente legítimas y atendibles. Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. John Locke. La mejor manera de saber si una norma es justa o injusta es revisando si ésta es acorde al derecho natural. ¿Conoces la diferencia entre derecho natural y derecho positivo? Te lo explico. El derecho natural es aquel que obedece a las reglas universales, es decir, acepta cómo funciona la sociedad y reconoce la forma en la que se ordena a sí misma. Un ejemplo de esto sería el derecho a la vida, la propiedad y libertad. Por otro lado, el derecho positivo es aquel inventado por quien ostenta el poder, basado en la capacidad de coacción para hacer respetar sus normas. Son aquellos derechos que el Estado otorga o permite. En una sociedad libre, la ley debería funcionar como aquel límite que el pueblo le da al Estado para que ejerza su fuerza, y ese límite, a su vez, estará basado en el orden natural que la sociedad se ha autodeterminado. Pero en fin, llegados a este punto, te toca a ti. Déjame en los comentarios qué opinas sobre el derecho. ¿Crees que las leyes en tu país necesitan alguna reforma? ¿Estás contento con el sistema de representación legislativa? También, si el video te gustó, déjame un like. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos video todos los domingos. Hasta la próxima.